Shalom a los hermanos de Teshuvah, un placer estar siempre con ustedes. Estamos reunidos en la congregación Beit HaTorah en Kissimmee, Florida, para continuar los estudios que estoy ofreciendo en la ciudad de Kissimmee, para que los hermanos locales puedan venir y aprender juntos con nosotros. La intención y el propósito de estos estudios es que nosotros podamos tener un mayor entendimiento del contexto de las Escrituras, de un punto de vista arqueológico, histórico, geográfico, bíblico, rabínico, histórico. Tenemos que mirar y considerar el panorama completo de las Escrituras. Nosotros, cuando estudiamos, generalmente estudiamos con los perímetros o la percepción de donde salimos, de la denominación en la cual aprendimos. Esa es la realidad. Lo que queremos hacer con estos estudios es cambiar ese esquema. Tratar de establecer un área. Por ejemplo, cuando leemos algunos versículos acerca de los fariseos, o quiénes eran los fariseos, qué creían los fariseos. Y si vamos a comparar nota, muchas de las creencias de los fariseos es muy parecido a lo que un cristiano cree. Por ejemplo, la resurrección de los muertos, la vida eterna, la presencia de lo que son los ángeles. Yo creo todas esas cosas. ¿Seré entonces fariseo? Entonces, ¿será malo ser fariseo? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. O lo que voy a hacer hoy es hablar acerca de los grupos del primer siglo. No creo que va a ser algo totalmente profundo, pero en realidad tenemos que entender el panorama bíblico del primer siglo para saber quiénes son las personas que están tomando un rol importante en la película del primer siglo. La Biblia es la historia y el relato, especialmente el Brit Hadasha, el pacto renovado, es la historia y el relato de la existencia de nuestro Mesías. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Cómo vivió? ¿Qué dijo? ¿Cómo predicó? ¿A quién le enseñó? También nos relata acerca cómo fue que los gentiles entraron al Evangelio y cómo Pablo pudo lidiar con eso y enseñarle como un abogado de inmigración. Porque quiero que consideren a Pablo como un abogado de inmigración. Pablo tenía que hablar mínimo 4 idiomas. Un ciudadano romano generalmente tenía que hablar latín. Pues él hablaba griego, porque se crió en Asia Menor. Que habló arameo y hebreo. En los idiomas del momento. Quiere decir que Pablo estaba muy, muy preparado. 4 idiomas, vamos a decir 3 pues. Pero para exagerar un poco 4 idiomas. Más era un experto en la ley. Era ciudadano romano. ¿Qué representa ser un ciudadano romano? ¿Qué privilegio era ese en el primer siglo? Cositas que a veces no le ponemos importancia, pero que tienen mucho que ver con el entendimiento de la Biblia. Entonces, cuando nosotros comenzamos a leer los evangelios y entramos a las raíces hebreas, automáticamente nosotros decimos que todos los fariseos son malos. Porque Yeshua tiene argumentos en contra de los fariseos, pero muchos de nosotros en realidad no entendemos quiénes eran los fariseos, cuántas personas componían el fariseísmo en el primer siglo, cuántas escuelas de estudios habían de los fariseos y cuántos tipos de fariseos habían en el primer siglo. Y cuando estudiamos el Nuevo Testamento, no consideramos el tiempo intertestamental, el tiempo entre medio de los macabeos, como dicen Malaquías, al tiempo de Mateo. Vamos a verlo de esa forma, ¿no? Para que me puedan seguir. Entonces, una pregunta. ¿Cómo nosotros podemos entender el primer siglo si no estudiamos el primer siglo? ¿Cómo nosotros podemos tener un conocimiento de tú vas a ver una película, generalmente tú vas a ver una película, ¿por qué? Porque la persona que actúa en la película generalmente es uno de tus favoritos actores. Entonces ya conoces el actor, no conoces la trama de la película, pero conoces el actor. El actor principal de nuestra historia es Yeshua, pero no conocemos la trama de la película. Y por cierto, muchas personas no saben que Yeshua fue y será siempre judío. Eso es un gran secreto. En verdad lo es. A veces tú escuchas personas hablar de Yeshua, es como si estuviera hablando con alguien griego. Entonces,
tenemos que entender estas cosas para que cuando comencemos nuestros estudios del Pacto Renovado, dejemos en nuestro antisemitismo que nosotros heredamos de la teología de reemplazo en el sistema de religioso cristiano. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer hoy, vamos a tratar de establecer una base de definir quién eran los fariseos y los grupos del primer siglo. ¿Están conmigo? Los dos grupos entre los fariseos, habían dos grupos de fariseos, y quiero que anoten esto, porque este pedacito de información es sumamente importante. ¿Cuántos fariseos usted piensa se encontraban en el primer siglo? Porque cuando usted lee la Biblia, usted piensa que todos eran fariseos. El sistema farisaico se componía de 6,000 fariseos en total. 6,000 fariseos en total en medio de 2 millones de habitantes en la tierra en aquel tiempo. Quiere decir que es una minoría, pero esa minoría prevalece en su importancia en el narrativo, en la narración bíblica. Entonces tenemos que investigar por qué es eso. Porque es que una minoría que eran extremistas en algunas cosas tenía tanto poder dentro de lo que era el área religiosa legal de la Torá en el primer siglo. Eso es lo que vamos a investigar. Entonces, Rabino Shammai, era la mayoría en el tiempo de Yeshua, y Rabino Hillel era la minoría en el tiempo de Yeshua. Pero ¿cómo fue que Shammai adquirió la autoridad y el poder para poder dirigir la escuela o el Sanedrín, una de las influencias grandes del Sanedrín? Porque ellos hicieron una reunión en la casa de un rabino. Los celotes estaban atados con la casa de Shammai. Los celotes eran un grupo extremistas, eran como los terroristas de la Torá, pues. Era gente que no quería ningún tipo de yugo con los romanos, estaban en contra de cualquier tipo de poder extranjero, y ellos querían levantar una revolución en contra de los líderes saduceos y también de los romanos, porque ellos estaban sometidos a Roma, pues. Entonces, fueron a la casa del rabino, y allá la casa de Shammai pusieron personas a la puerta, y en ese día murieron muchos de la casa de Hillel. La casa de Shammai, fariseos, mataron a muchos de la casa de Hillel. Hicieron un voto, y ahí es donde prevalece Shammai sobre Hillel, y se establecen lo que se llaman los 18 edictos de Shammai. En realidad el Talmud no tipifica en ningún lugar específicamente los 18. Se pueden encontrar aquí y allá en diferentes lugares en el Talmud y Mishnah. Pero lo interesante es esto, que habían sobre 220, en realidad habían sobre 316 reglamentos, porque la escuela de Shammai y la escuela de Hillel eran las escuelas de estudio farisaicas en el primer siglo. ¿Ok? Entonces, ellos lo que hacían eran discutían la Torah, eran pues gente, abogados de la ley, pues. Abogados de la ley, eran eruditos, pues, eruditos. Gente importante, gente estudiosa. Y habían una diferencia entre una casa y la otra, ¿no? Entonces, habían 316 controversias entre las dos escuelas, y esto ha sido preservado por el Talmud, ¿okay? Afectando sobre 221 reglamentos o halajot. Quiere decir que ellos agarraban el mandamiento y después eran interpretadores de la ley. Entonces uno decía, no, que esto debe ser así, y el otro debe ser de esta forma. Es más o menos como la Corte Suprema cuando hay, ¿cuántos jueces hay? ¿8? ¿9? Yo creo que son 9, ¿no? Tiene que haber alguien que desempate. ¿Okay? Y hay unos que ven la ley y lo ven de un punto de vista, pero la mayoría, entonces, ahí es donde están de acuerdo y hace la ley de la tierra. No para cambiar o crear una ley, sino para interpretarla. La función de los fariseos y las dos casas de los fariseos, en este caso, era para interpretar la ley, para que el pueblo pudiera ser obediente a la Torah. Pero hay unos problemas. Uno es más extremista y el otro es un poquito más moderado, liberal. Ahí es donde tenemos que nosotros buscar cuál es cuál. Porque Mateo capítulo 5, 6, 7 y 8
te está hablando. Cuando Yeshua dice, tú los has escuchado a ellos decir, pero yo os digo, Él no está hablando de la Torá. En algún caso sí habla de la Torá, en otros casos está hablando de los reglamentos que Shammai y Hillel establecieron como ley. Él está tratando de llevar de nuevo la Torá al monte Sinaí, no a la interpretación de acuerdo al momento y la opresión romana, que ellos están utilizando el mandamiento y están dando una interpretación para combatir la opresión romana. Como estaban en contra de los gentiles, pues ellos están tratando de preservar su identidad, pues. Pegushim significa separados. El judaísmo moderno ha tomado las costumbres de pureza del templo. Esto es importante que lo entiendan. Los Pegushim, los saduceos, perdón, los fariseos, ellos han tomado the ritual laws of purity, las reglas de pureza del templo y la tratan de aplicar a la vida cotidiana. Hasta el día de hoy el judaísmo trata de hacer esas cosas. Y es prácticamente imposible vivir en un mundo de la dispersión, separado, profanado, tratar de hacer cosas que se aplicaban al templo. Pero yo lo entiendo. Por eso es que no me molesto si voy a una casa ortodoxa. Entiendo lo que están tratando de hacer. ¿Ok? Entonces, habían 221 halajot, leyes, de las 316 que ellos ejecutaron juicio o declararon algo. Y de ellos había 29 interpretaciones de halajá. Y también 66 de cómo guardar un mandamiento, gezerot. Eso no está en sus notas, por cierto. ¿Ok? Quiere decir que aquí hay una influencia grande de estas dos casas farisaicas en el entendimiento de lo que Yeshua está tratando de decir y lo que la Torah dice. ¿Podemos nosotros entender las cartas del Evangelio si no entendemos las dos casas de lo que es la casa de Shammai y Hillel? No. Se va a crear un antisemitismo dentro de las raíces hebreas. Porque ahora no, somos caraítas, pues. Porque no queremos ser fariseos. Los caraítas no existían en el tiempo del primer siglo, eran los saduceos. Entonces, estamos inventando otra religión y el caraísmo normalmente, no en todo caso, pero normalmente es una reacción a una persona que se crió en el ortodoxismo, extremistas, y pues son unos niños heridos y quien no quieren hacer lo que los rabinos dicen, pues. Esa es la realidad. ¿Ok? Esa es la realidad. ¿Ok? Y tomó urges durante la Edad Media, el caraísmo. Siempre ha existido gente como ellos, como los esenios. ¿Ok? Pero se llaman caraítas ahora. Quiere decir solamente escritura y ya nada. No hay ningún tipo de ley oral. ¿Ok? Entonces, Mike dijo algo el sábado que yo quiero repetir a ver si se recuerda. Él me dijo algo acerca de los fariseos. La gente no entiende, Mike, espero que me ayude. ¿Te recuerdas lo que dijiste, verdad? Repítelo para yo ponerlo en cámara. Lo que pasa es que de los fariseos. ¿Qué fue lo que dijiste? la gente dice que cuando hablan de los fariseos, mucha gente dice cuidado con la levadura de los fariseos. Pero Yeshua nunca dijo cuídese de los fariseos. Eso es bueno, déjame repetir eso. Que cuando Yeshua habla acerca de los fariseos, y yo pensé que cuando tú dijiste eso, de verdad que me llenó, porque yo digo, wow, entiendo, que se cuidaran de la levadura de los fariseos. Pero él nunca dijo que se cuidaran de los fariseos. Los fariseos, muchos de ellos estaban haciendo las cosas de acuerdo a la Torá, pero tenemos que entender cuál era la levadura de ellos, que fue añadido, que quitaba la esencia de la Torá. Te doy un ejemplo. La casa de Shammai decía, ellos juzgaban más estrictamente en referencia al matrimonio. La casa de Shammai decía que un hombre solo se divorciaba por causa de inmoralidad sexual de parte de la esposa. La casa de Hillel decía, era un poquito más moderado y liberal. Decía, no, si tu esposa te quema la cocina, te quema la comida, te puede divorciar. Y después, Akiva, otro rabino más tarde en la revolución de Israel, decía que si te encuentras una mujer más linda que la tuya, pues te puede divorciar. Pues claramente Yeshua estaba de acuerdo con Shammai en este caso. ¿Por qué? Porque Shammai estaba de acuerdo con las escrituras.
Quiere decir que si hay un ortodoxo que está de acuerdo con la Torá, yo no tengo ningún problema con ese ortodoxo. Si hay un cristiano que está de acuerdo con la Torá, yo no tengo ningún problema con ese cristiano. Es cuando vamos en contra de la Torá, tratando de implementar algo que no está en la Escritura, que ahí tengo que yo investigar y verificar y no voy a tratar de creerlo solo porque lo dice. ¿Me están siguiendo? Tenemos que tener la madurez y la base fundamental del contexto para poder tomar estas decisiones. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que ocurrió, que voy a leer aquí de Enciclopedia Judaica, lo voy a leer en inglés, después lo traducir, algo importante. Dice, of all the nations around Judea, de todas las naciones alrededor de Judea, made common use with the Romans, made common cause with the Roman, the zealots were naturally inflamed against every one of them. Los celotes estaban en contra de cada uno de los romanos y los países que estaban alrededor de Israel, ¿no? Dice, and therefore the Shamites proposed to prevent all communication between Jews and Gentiles by prohibiting the Jews from buying any article of food or drink from their heathen neighbors. Quiere decir que basado en el miedo del helenismo, hubo una razón por eso. Los celotes que estaban atados con los de la casa de Shammai, los celotes es un grupo extremista como terroristas, pues ellos decidieron que la casa de Shammai debiera abstenerse de cualquier tipo de comunicación o prohibirle a los judíos tener cualquier tipo de contacto con los gentiles. Comprar cualquier artículo de comida o tomar con ellos, con cualquier de ellos. No podían comprar aceite, nada de esas cosas. Ah, qué interesante. Cuando leemos Hechos, capítulo 10, versículo 28, ahora tiene más sentido. Porque dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame común o inmundo. Quiere decir, tamei betahor, la palabra ahí, común y inmundo, son vocabulario del templo. ¿Ok? Entonces, estamos viendo que este capítulo 10 del libro de Hechos es una directa oposición a los reglamentos de Shammai. El Eterno, como el rey de Israel, está haciendo lo que se llama overruling al líder del Sanedrín. A uno de los líderes del Sanedrín, porque él era el vicepresidente del Sanedrín. ¿Saben ustedes eso? ¿Ok? Entonces aquí, Shammai. Entonces aquí vemos que el Eterno, a través de Cornelio, que era un hombre justo, haciendo obras de caridad, el Eterno está haciendo un reglamento por encima de lo que este hombre hace. ¿Por qué? Porque si se hace excepción de personas en el primer siglo, estás enseñando que el Dios de Israel no es un Elohim equitativo, sino que es un Dios que hace excepción de personas. Y el Evangelio no solamente para Israel, pero para todas las naciones, para que todo el mundo se convierta en la imagen del Dios invisible. ¿Me están siguiendo, no? Entonces estamos viendo que a la raíz de esa ley que nos da la evidencia en el primer siglo, a través de Hechos 10, 28, ¿de dónde proviene? La Torá te dice lo contrario. ¿Qué fue la causa de que la casa de Shammai utilizara ese tipo de miedo de los gentiles? Si leemos lo que pasó con Hanukkah, vamos a entender entonces por qué esto ocurrió. Si leemos lo que ocurrió entre la familia de los macabeos, la familia asmoneana, vamos a entender por qué salieron los fariseos, los saduceos, los celotes, los nazarenos y todos estos grupos, pues. Porque no estudiamos ese área entre medio del tiempo. Nos enfocamos solamente en ciertas áreas de estudios nada más. ¿Han aprendido algo hasta ahora? Está la introducción nada más. ¿Ok? Entonces sabemos que Hechos capítulo 10, versículo 28, viene a raíz de una ley que la casa de Shammai estableció, porque Shammai era el vicepresidente del Sanedrín hasta el año 30 de la era común. Hillel murió en el año 10 de la era común. Cuando Hillel muere, él era el presidente. En el año en el año 197, antes de la venida del Mesías, antes de la era común, ya no se confiaba en el sumo sacerdote para ser el presidente o el nazí del Sanedrín.
porque estaban corruptos. La familia asmoniana estaban usurpando lo que era el reinado y el sumo sacerdocio. Quiere decir que ahora dijeron no confiamos en el Cohen Hagadol para que fuera el presidente. Entonces agarraron a Hillel, otros líderes, y después Hillel se convirtió en el líder de Sanedrín hasta el año 10 de la era común. Y desde la era común 10 hasta el año 30, cuando Yeshua muere, Shammai era el que estaba dirigiendo el Sanedrín, pero a Shammai nunca se le permitió ser el presidente, sino el vicepresidente. ¿Ok? Eso no está en su... Mi hermanito acaba de llegar, si le pueden dar unas copias, por favor. Ah, perfecto. Ok. Entonces, repasando rapidito. La casa de Shammai, ellos estaban desde el año 30 hasta el año 70. 100 años nada más. Pero en esos 100 años causó un desastre, ¿vale? Impresionante. La casa de Shammai era la mayoría en tiempo de Yeshua. Estaban conectados con los celotes. Tenemos que aprender quién eran ellos. Eran extremistas y estrictos en la ley, pero en algunas ocasiones eran más liberales que el mismo Hillel en algunas cosas. 20% de las veces Hillel era un poquito extremista y ellos un poquito más liberal. Rechazaban los conversos, decían que los gentiles no tenían salvación o no eran aceptados. Le hacían la vida imposible a los gentiles para entrar al convenio. Imagínate si Israel se supone que sea la luz a las naciones. Se supone que Israel sea la luz a las naciones y ahora el mismo Israel rehúsa aceptar a un hombre como Cornelio, pues. Que el mismo ángel del Eterno se le mostró al el Eterno de Israel, envía a un ángel a mostrársele a Cornelio. Ese hombre nunca hubiera podido entrar al convenio. Aquí vemos un hombre Cornelio que era justo, hacía obras de dádiva, era muy conocido entre el pueblo judío, era un hombre que hacía justicia y bondad. Y ese tipo de hombre tú no lo vas a aceptar en el convenio porque estás herido, porque los helenistas y los griegos y los persos y los babilónicos y toda esa gente te hirieron, pues. Ese es el problema. El problema que viene por defender tanto la denominación y la dogma, la teología, es que hemos todos sido heridos en los sistemas religiosos. Y cuando salimos de un sistema religioso, levantamos las puertas de defensas, las paredes de defensa, y nos ponemos en una posición dogmática y no queremos cambiar, pues. Eso es lo mismo que ocurrió en el primer siglo. Estamos viendo lo que es the result of oppression, el resultado de la opresión, de lo que ocurrió con los griegos, lo que ocurrió después con los asmonianos y después cómo entraron los herodianos. Entonces estamos viendo años de opresión por ellos mismos. El problema, hermanos, en el primer siglo no eran los romanos. Eran ellos mismos. Los enemigos de Israel en realidad no eran los romanos. Sí, los romanos eran enemigos, claramente, pero los que hicieron y usurparon y se maltrataron eran ellos mismos. Cuando el templo fue destruido, los que incitaron para que los romanos destruyeran el templo fueron los celotes. No querían estar bajo ningún tipo de dirección de nada. Suena familiar, ¿verdad? Hay gente dentro de las raíces hebreas del mesianismo que no quieren estar sometidos a nada, pues. Son extremistas. Entonces, Shammai, él pasó los 18 edictos de Shammai, que son muy importantes, y Hechos capítulo 10, 28 es un ejemplo de eso. ¿Están sacando algo del tema hasta el momento? Ese es el primer slide, ¿oyó? Ese es el primero todavía. Hillel era la minoría en el tiempo de Yeshua. Ahora, cuando Shammai muere, Gamaliel toma el control del Sanedrín. Y Gamaliel era el nieto de Hillel. Es interesante, y no sé si usted había meditado en esto, pero el caso de los nazarenos fue visto por el Sanedrín. Cuando Gamaliel se levantó y todo el mundo estaba discutiendo qué vamos a hacer con los creyentes en Yeshua, porque en el primer siglo los creyentes en Yeshua era parte de lo que se conocían como el movimiento observante de la Torá. No habían ortodoxos en ese momento. ¿El qué? No recuerdo el capítulo. Si lo puedes buscar te lo agradezco. Es en Hechos, pero no recuerdo exactamente dónde. ¿Ok? Quiere decir que se me olvidó lo que iba a decir. ¿Dónde estaba? Los creyentes en Yeshua. El caso. Ok. Cuando los creyentes en Yeshua fueron vistos por Gamaliel, quiere decir que el Sanedrín vio el caso de ellos y notaron que a ellos lo dejaron tranquilos después de eso. Porque ¿quién fue el que dio el último voto?
Gamaliel. Cuando había un empate en el Sanedrín, entonces el presidente daba su último voto para ese empate. Ok, Hechos 5:34. Hechos 5:34. Gracias, pa. Ok. Dice, entonces levantándose en el concilio, mira ahí, Sanedrín, un fariseo, dice, un fariseo, llamado que Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad, por vosotros lo que vas a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudás, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo. Es un pedacito de información muy importante, por cierto. Si tú entiendes cuándo ocurrió eso, sabes que esto es un libro histórico. Esto es un evento que ha sido, ¿cómo se? Grabado en la historia. Okay, hubo un censo en un año específico. Okay. Llevó en pos de sí mismo mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartados de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Elohim, no las podréis destruir. No seáis de tal hallados luchando contra Elohim. ¿Ok? Dice el versículo 41. Pero quiero subir. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido obtenidos por dignos de parecer afrenta por el nombre, porque ellos le pegaron. El versículo 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Yeshua el Mesías. ¿Ve? Quiere decir que el concilio, el Sanedrín, le dio permiso para continuar lo que estaban haciendo. Quiere decir que ellos estaban siguiendo la Torá. Están viendo un poquito de información que ahora nos da luz. Ellos tenían que haber estado siguiendo la Torá, porque a ellos no se les va a permitir estar en el templo, enseñando en el templo, en contra de la Torá, el convenio y el templo. Esto después que Yeshua murió y resucitó. Entonces Yeshua anuló la ley. ¿Cómo es posible que entonces el concilio le haya dado a ellos permiso de dejarlos tranquilos? Interesante, ¿no? ¿Verdad que hay mucho que aprender, hermanos? Y estos son de los libros que supuestamente conocemos, pues. Estamos aprendiendo constantemente. Por eso es que no podemos caer en el error de la dogma. No, la dogma nos mata. La dogma nos mata a veces. Porque a veces valoramos más el dogma de hombre que la palabra de Elohim. No quiere decir que las costumbres van en contra y nos pueden llevar lejos. Sí, nos puede llevar lejos y nos puede llevar cerca. Porque hay costumbres que embellecen un mandamiento. Eso no le quita el mandamiento ni está suplantando o, ¿cómo se dice? Usurpando el mandamiento, sino que embellece el mandamiento para poderlo entender mejor. Yo no tengo problema con eso. Es cuando decimos que esa costumbre o esa dogma va por encima del mandamiento. Ok, entonces, la casa Gilel, la minoría en el tiempo de Yeshua, eran liberales y moderados. Aceptaban a los conversos y gentiles podían adquirir la salvación. Entonces, cuando vamos al libro de Hechos, capítulo 15, y leemos que hay una objeción en contra de los creyentes. Y leemos el versículo, pero no sabemos quiénes son. Mira lo que dice. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Quiénes eran ellos? El versículo 6 lo dice. Dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos. No, perdón. El versículo 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos
y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ok, pero entonces, ¿la ley de Moisés es mala? No. ¿La circuncisión es mala? No. Pero están diciendo circuncidarlo para ser salvos. Y la circuncisión no es para salvación. Es la señal del pacto. Dos cosas diferentes. Entonces, ¿quiénes eran? ¿Quiénes de los fariseos eran? Porque ahí te da un dato sumamente importante, hermanos. Te dicen que eran fariseos que creían en Yeshua. Un momentico, a mí me dijeron que ninguno de los judíos creía en Yeshua. Señores y señoras de jurado, aquí vemos evidencia en contra del sistema dogmático diciendo que los judíos no creían en Yeshua. Cuando dice específicamente en el libro de Hechos que los fariseos que creían en Yeshua. Entonces, algo no está balanceado en el sistema religioso que nos dice que los judíos no creyeron, porque aquí no lo dice en el Nuevo Testamento. ¿Ve? Entonces, vamos al próximo. Mateo 23 es otro ejemplo. Es otro ejemplo. Por cierto, la casa de Shammai está hablando en el capítulo 15. Y muchos piensan que Santiago se inclinaba también a la casa de Shammai. Sabemos que Pedro sí se inclinaba a la casa de Shammai. ¿Cómo lo sabemos? Por las cosas que él hacía. Si no comía con los gentiles, hello, los que no comía con gentiles eran, Pablo venía a la casa de Gilel, él comía con los gentiles. Ok. Ahora, tenemos que estar claros, ¿comía cerdo? ¿Comía langosta? ¿Comía camarones? No. Estaba comiendo comida que es limpia, ¿ok? Con un gentil. ¿Han estudiado ustedes la importancia de lo que es table fellowship? Lo que es comer con una persona y lo que significaba en el primer siglo. En el primer siglo tú no te sentabas con cualquier persona a comer, invitarlos a la comida, a una cena como se hace ahora. Implicaba muchas cosas, por cierto. En el culto imperial del primer siglo, si yo te invito a comer a mi casa en el culto imperial como un romano, yo tenía que proveerte algunas cosas básicas. Primero, la carne era dedicada a los dioses que yo servía. Segundo, tenías que tomar vino dedicado a los dioses que yo servía. Tercero, tenía que proveerte a ti entretenimiento, incluyendo una mujer, una prostituta o una extranjera en la cual tú podías tener sexo con ella. Entonces tú como creyente en Yeshua y estás casado, no podías ir a un lugar donde te invitaban a comer porque lo estás aceptando a él como un patrón y él ahora tiene que tiene que tratarte a ti como un cliente. Ya Yeshua no se convierte en tu patrón, ahora se convirtió él y ahora tienes que hacer lo que él diga, porque si tú no lo haces es falta de respeto para él. Pero nosotros no leemos esas cosas, por eso es que Pablo dice, no puedes tomar de la copa del demonios y la copa del Señor. Está hablando de los corintios, ¿no? Ok. Entonces, Mateo 23 es un ejemplo de la manipulación de un texto, incluyendo a todos los fariseos y lanzando el bebé y el agua a la misma vez por la ventana. Ok, tenemos que separar el agua y el bebé, como dice en una expresión en inglés. Throwing the baby in the bathwater. Ok. Mateo 23 dice, entonces habló Yeshua a la multitud y a sus discípulos diciendo, los escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés. Quiere decir, tienen autoridad. Así que todo lo que os digan, hacedlo y guardadlo, pero no hagáis según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Perfecto, yo entiendo. Pero él está diciendo todos los fariseos. Él dijo los fariseos y los escribas tienen autoridad. Pero si usted no sabe lo que los fariseos creían y lo que ellos pensaban y sus dogmas, y las 316 reglamentos que ellos ejecutaron en el Sanedrín. Y los argumentos entre la casa de Shammai y la casa de Gilel. ¿Cómo usted puede entonces interpretar ese versículo? Porque él dice los fariseos, no mencionó los saduceos. ¿Por qué? Porque los saduceos no creían en algunas cosas que usted y yo creemos. Eso lo vamos a tocar ahorita. Quiere decir que aquí hay hipocresía de parte de los fariseos. Ellos te leen la Torá, pero después ellos te interpretan la ley. Pero una casa lo hace de una forma y la otra casa de estudio lo hace de otra forma y se convierten en hipócritas porque están utilizando la palabra para su conveniencia. Dígame. La silla es la cátedra de Moisés que se llama en Kotrim, se encuentra en Kotrim, en una sinagoga en Kotrim. Yo llevo mi gira allá y esa es la silla donde se sentaba la persona que leía en la sinagoga. ¿Ok? Entonces quiere decir, cuando la persona se sentaba, era como si estuviera hablando Moisés, porque él está hablando directamente las palabras de Moshe. Entonces aquí Yeshua está haciendo un contraste.
de la autoridad que se habla. Y está tomando a la persona que está dirigiendo y dice, haz lo que él te está diciendo que haga, pero no hagas lo que él está haciendo, pero tenemos que investigar qué era lo que hacían y lo que no hacían los fariseos y los escribas para entender ese versículo. El capítulo 23 de Mateo es un contraste de lo que enseñaba Shammai y Hillel, ¿ok? Y cómo manipulaban la escritura para beneficiarse ellos mismos. ¿Que sabían ustedes que la casa de Shammai no le enseñaba a los pobres? Y la persona que no era inteligente. La gente en aquel tiempo, usted no sabe la bendición que usted tiene, que en cada Biblia, en cada casa que usted tiene hay una Biblia. ¿Verdad? Yo tengo sobre 20. Y no la entiendo ninguna. Estoy aprendiendo, ¿verdad? Porque son traducciones, ¿verdad que sí? Pero usted tiene Biblias ahora en su casa. En el primer siglo la gente no podía comprar un rollo de la Torá. O iban al mercado, a la sinagoga o al templo para escuchar la Torá. Quiere decir que no todo el mundo tenía los recursos necesarios para poder adquirir el conocimiento de un erudito. Entonces la casa de Shammai tomó la inteligencia y la oportunidad que tuvieron de estudiar y decían, yo sé más que tú no sabes nada, tú eres un pecador. ¿Sabían ustedes que la palabra pecador era una expresión idiomática para el hebreo o el israelita que era pobre, que era humilde, que era como del campo, pues? Gente que caían, que no podían a caminar en la Torá constantemente, tenían que ir a hacer sacrificio, obviamente, porque hacer cometer un error, pues el Eterno dice, puede venir donde mí tranquilo, trae un corbán, no hay ningún problema, trae una ofrenda shelamín o lo que sea. Pero en el caso, las casas de Shammai decía, no, ustedes son am ha'aretz, ustedes son los del pueblo, ustedes no sirven para nada, pues. Entonces imagínate Yeshua entendiendo toda esta dinámica del primer siglo. Están los herodianos, están los fariseos, los 6,000 fariseos, 2 casas de fariseos, 2 diferentes pensamientos, 2 formas de tratar al pueblo. Y de repente los fariseos, muchos de ellos no querían comer con los pobres, no toleraban a los colectadores de impuestos, no los toleraban. Okay, y de repente Yeshua va y se sienta ¿con quién? Con los pecadores. Tú pensabas que eran gente paganos. No, eran gente israelita humilde que no sabían cómo seguir la Torah como los fariseos. Y en vez de enseñarles, ellos hacían excepción de personas. Y Yeshua dice, yo te voy a enseñar la equidad que tiene mi Padre y lo que mi Padre piensa de todo el pueblo de Israel, no importa qué situación social tenga ellos. Yo me voy a sentar con el pobre. Yo me voy a sentar con el pecador. Yo me voy a sentar con Mateo, que era el que colectaba impuestos. Yo voy a comer con esta persona. Imagínate Yeshua, tú siendo un hombre pobre en el primer siglo, que ni lo de la casa de Hillel, ni la casa de Shammai, ni los saduceos, ni los herodianos, ni ninguno de estos grupos religiosos quería nada contigo. Okay, de repente este hombre que se llama Yeshua, que tenía autoridad cuando enseñaba, de repente te dice, señor Mike, ¿usted le gustaría comer conmigo, por favor? Vamos a comer pan, véngase pues. ¡Wow! Un hombre de tanto conocimiento quería estudiar conmigo, quería hablar conmigo, quería sentarse conmigo, levantando el honor del pueblo de Israel cuando los líderes le tocaba esa función y los estaban minimizando. Y cuando tú minimizas al pueblo de Elohim, tú estás presentando la cara de del Elohim, minimizar a su pueblo. Porque se supone que nosotros tengamos la función de ser la imagen del Dios invisible. Si nosotros actuamos con injusticia, todo el mundo va a pensar que nuestro Dios es injusto. Si nosotros no ayudamos al pobre, al necesitado y a la viuda, la gente va a pensar que nuestro Dios es un Elohim que no tiene misericordia al necesitado. ¿Están viendo el contraste? Ok, perfecto. Entonces, continuamos. Yeshua llama a los maestros de la ley y a los fariseos de diferentes nombres. Hipócritas, 6 veces. Guías ciegos, 2 veces. Insensatos, ciegos, necios, ciegos. Sepulcros blanqueados, serpientes, generación de víboras. Asesinos de los profetas. Asesinos de profetas. Eso tiene que ver, eso es en Mateo 23, versículo 35. Eso tiene que ver con el momento cuando la casa de Shammai llegó a su posición de autoridad, que los celotes mataron a muchos de la casa de Hillel. Yeshua está diciendo, ustedes mataron a los profetas, mataron a otros hermanos suyos. El enemigo de Israel no eran los romanos, el enemigo eran los mismos hermanos de ellos que querían el poder de lo que era la autoridad en Israel. Eso ocurre hoy
Es lo mismo. Nuestro enemigo está dentro del campamento. A veces mi peor enemigo no son los paganos, sino son la gente que no entiende la Torá. A veces mis enemigos son los que supuestamente son mis hermanos en Yeshua. O no quieren cambiar, o no quieren estudiar, o no les caigo bien, yo no sé por qué. Entonces, hay 7 tipos de fariseos según el Talmud. Entonces, estamos viendo nosotros que esta dinámica ocurre desde el año 165, antes de la era común, hasta el año 70 de la era común. Ya cuando el templo es destruido, la casa de Hillel toma la autoridad de lo que es a interpretación bíblica. Okay, pero antes de eso había un contraste entre la casa de Shammai, la casa de Hillel, y después la casa de Hillel de nuevo tomó control, ¿ok? Ok, entonces vamos a hablar acerca de los saduceos. ¿Quién era Ananías? Ahora vamos a mantener la mayoría del tiempo leyendo, ¿ok? Ananías era un saduceo sin alma, convocó astutamente al Sanedrín en el momento propicio. El procurador Festo había fallecido, el sucesor Albino todavía no había tomado posesión, hizo que el Sanedrín juzgase a Santiago, hermano de Yeshua, quien era llamado el Mesías, y a algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fueran apedreados. Oh, espérate. Quiere decir que Ananías, que era el sumo sacerdote por un tiempo, y él tuvo unos hijos que eran sacerdotes también, pero fue Ananías que causó la muerte de Santiago, acusándolo, oigan esto, que él había ¿qué? Que había ¿qué? Transgredido. Y eso es un testimonio ¿qué? Falso, ¿no? Quiere decir que Yeshua está siguiendo, que Santiago está siguiendo la Torá, obediente a la Torá, mucho tiempo después que Yeshua murió y resucitó. ¿Ok? Y eso lo dijo Josefo. Antigüedad de los judíos. Continuamos. Ananías, se llama Ana Ben Seth, fue sumo sacerdote del año 6 de la era común hasta el año 15 de la era común. ¿Ok? Lo interesante es que él usurpó la autoridad. Ok, vamos a repasar rapidito. Mírenme acá. Se encuentra Aarón. Está Leví. Leví habían otros hermanos. Gershon, Kohat, Merari. De Kohat sale Moisés, Aarón y Miriam. De Aarón, de ahí se escoge la línea para el sumo sacerdocio. Aarón tiene 4 hijos. De los 4 hijos, 2 mueren. Queda Eliezer y queda Itamar. De esos 2 salen los sumos sacerdotes. 24 órdenes de los sacerdotes en 1 Crónicas 24. ¿Ok? Entonces, de la línea de Eliezer, que es el nieto de Aarón, el hijo de Aarón, después está Pinjas, que es el nieto de Aarón, y después sale Sadoc. Y Sadoc se encuentra en el libro de Ezequiel. Entonces quiere decir que Sadoc es levita, pero no todos los levitas son hijos de Sadoc. ¿Me siguen? Ya no puedo ir para casa. Entonces, en el tiempo de los macabeos, ocurrió que Jason, él compró y usurpó el sumo sacerdocio de su hermano Onías. Entonces, esa usurpó la autoridad del sumo sacerdocio. Lo mismo ocurre con Ananías. Ananías compra el sacerdocio a los romanos. ¿Ok? Y de ahí continúan comprando el sacerdocio, el sumo sacerdocio a los romanos. Mira qué interesante. El Eterno les da a ellos el honor de ser sumo sacerdote. Quiere decir que él era hijo de sacerdotes, pero así como Aarón tenía, ¿están conmigo? Así como Aarón tenía Eliezer e Itamar, pero solamente de Eliezer salieron los sumos sacerdotes. ¿Me siguen? Este hombre era hijo de Aarón, pero quiere decir que si yo soy el sumo sacerdote, tú eres mi hermano, Ernie, pero yo tengo un hijo. Aunque somos hermanos, si yo muero no te toca a ti, le toca a mi hijo. Entonces lo que tú harías, fuera a los romanos, usurpaba mi autoridad comprando el sacerdocio y matabas a mi hijo para que entonces no tenía herencia. Ese Ananías hizo eso. Entonces Ananías tenía hijos y uno de ellos no era el hijo, sino estaba casado con la hija de él. Entonces tenemos
a Eliezer ben Ananus, Joseph ben Caifás, que ese se casó con la hija de Anás, Jonatán ben Ananus, Teófilo ben Ananus. Vamos a Lucas capítulo 1, por favor. Lucas capítulo 1, versículo 1 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros nos han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron, con todos sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido bien a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Los teólogos dicen que Teófilo, Filo, amor de Dios, amante de Dios. Cuando tú le hablas acerca de eso, ¿a quién fue dirigida la carta de Lucas? Y dice, a los amadores de Dios, porque la palabra Teófilo significa amante de Dios. Fue a uno de los hijos o nietos de Ananías. Quiere decir que la carta de Lucas y el libro de Hechos fue escrito a una persona. Hechos capítulo 1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y enseñar. Un momentico. Tenemos ahora Lucas, que es un discípulo, escribiendo 2 cartas a una persona, y por eso es que las cartas de Lucas y la carta de Hechos comienza con los primeros 3 versículos, el vocabulario del templo. En Lucas capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, habla de Zacarías haciendo el servicio del templo. Y después en el capítulo 1, 2 y 3 del libro de Hechos, está hablando del día Pentecostés, pues. Por eso le está hablando en el vocabulario del templo, porque la audiencia, la persona que está leyendo la carta es un Kohenim, Kohen Hagadol, es un sumo sacerdote. Él entendía el vocabulario. Pero si no entendemos quién es la audiencia, volvemos, es una película, que leemos la película y leemos el script, how do you say script? El libreto, pero no conocemos ninguno de las personas que van a tomar parte en la película. ¿Cómo tú puedes entender la película si no conoces a las personas? Tiene que haber uno principal, tiene que haber otro que está con él, tiene que haber el bueno, el malo y todos los demás que entran allá. No conocemos las personas que están aquí. La intención de este estudio es tratar de proveerles a ustedes. Tenemos el libreto, se llama la Biblia. Ahora estamos tratando de entender quiénes son las personas que están tomando el rol principal allí. Yeshua, el número 1. ¿Ok? ¿Quiénes son los demás? Así es que yo estudio, yo formulo esto de esta forma. Entonces, estamos viniendo aquí. Jonatán ben Ananus, Teófilo ben Ananus, Matías ben Ananus y Ananus ben Ananus. Diga eso bien rápido. Ananus ben Ananus. También el helenismo y su influencia en Israel era primordial en lo que era el desarrollo de los saduceos. Toda esta gente eran saduceos. No creían en la vida eterna, no creían en los poderes angélicos, no creían en la resurrección. ¿Okay? Imagínate tener sumos sacerdotes que no creían en nada, solamente en lucrarse. Kingdom Now Theology. La teología de eso de prosperidad no es nada nuevo. Eso fue comenzado por esta gente. ¿Ok? Entonces, en el primer siglo, el presidente de Sanedrín, en el año 30 de la era común, era la casa de Hillel, y el vicepresidente de la casa de Shammai. En el año 55 de la era común, la mayoría del Sanedrín eran fariseos de la casa de Hillel. Desde el año 55 al año 70 de la era común, el sacerdote Segán era fariseos. Está el Kohen Hagadol y está como el segundo en el poder del Kohen Hagadol. Se llamaba el Sagán. Ese era fariseo y el sumo sacerdote era saduceo. Imagínate los conflictos que habían allí. Porque los fariseos querían hacer las cosas en el día de Yom Kippur de la manera que ellos querían. Era un problema espectacular. Imagínate tú depender de un saduceo.
hacer el servicio de expiación. 40 años después que Yeshua muere y resucita. Por eso es que el libro de Hebreos te está presentando a Yeshua como el sumo sacerdote que no ha sido profanado, no ha sido... porque el único sacrificio que no fue aceptado por 40 años corrido, 40 años corrido, fue el día de expiación. No fueron los sacrificios diarios. Fue el día de expiación cuando el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, traía el servicio al templo. Y el Padre ya no aceptaba a los saduceos como legítimos porque habían usurpado la autoridad y no creían en Dios. Ese es el único sacrificio que fue rechazado por el Eterno. Y habían unos milagros que no ocurrieron que nos dirige a ese testimonio. Eso es otro estudio, ¿ok? Podemos hablar de eso después, otro estudio. Cuando el día que cubramos el libro de Hebreos, vamos a hablar con detalle en eso, ¿está bien? Eso va a ser uno de los estudios que yo voy a hacer entendiendo el libro de Hebreos. ¿Ok? Pero ahora no. Aunque el fariseísmo enfatizaba la obediencia a la ley, Yeshua criticó a los fariseos por causa de sus palabras piadosas, carentes de actos correspondientes. Quiere decir que los fariseos seguían la Torá, pero las acciones de ellos oprimían al pueblo. Por eso él decía, no hagan lo que ellos hacen. ¿Ok? Cuando Yeshua criticó el contenido de las enseñanzas farisaicas, lo hizo en referencia a la ley oral y no a la ley escrita. No estamos diciendo que la ley oral no tiene un punto de partida o importancia, porque en cada religión, en cada denominación, tienen una ley oral, tienen una liturgia, tienen unas costumbres. Yo fui a una iglesia cristiana pentecostal cuando era chico, cuando las mujeres estaban en un lugar y los hombres en otro lugar. Las mujeres tenían que poner ¿cómo se dice? ¿Un qué? Un moño acá, hasta acá arriba, y las faldas hasta los tobillos, y la lengua llegaba de aquí hasta China. ¿Ok? Se veían muy santas por fuera, pero por dentro igualito que los fariseos. Y te hablan de la Biblia, haz lo que la Biblia dice, pero no hagan ni digan lo que ellas dicen. Así era como yo me crié. ¿Ok? Estoy hablando de mi ejemplo en la iglesia donde yo iba. ¿Ok? No quiere decir que todo lugar es igual. Pero en cada iglesia tenían costumbres. Yo recuerdo visitar la iglesia donde yo asistí. Casi, wow, como en 99, 2000. Y estaban cantando, y no había ido allá desde el 88. ¿Ok? La gente estaba sentado en el mismo lugar. ¿Ok? La misma oración, los mismos cánticos, el mismo mensaje. Es como I went back in time. Como si yo regresé en el tiempo. Era como cuando tenía 12 años. Era impresionante. Y yo me dejaron enseñar un día, y yo empecé a hablar acerca de las raíces hebreas, y ese día estaban todos los líderes que estaban cuando era chico. Y se quedaron asombrados, porque nunca habían escuchado nada de eso. Y vino una de las personas que yo conocía de niño, y me dice, fíjate Rico, Hernán, porque ellos me llaman Hernán, no me conocían como Rico. Mira Hernán, que nosotros estamos felices como estamos, no necesitamos aprender tantas cosas. Yo me le quedé mirando y dice, ok, nos vemos, nunca voy más. Impresionante. El Eterno nos da oportunidad de aprender, pero estamos tan cómodos en nuestras cosas como lo hacemos que no queremos aceptar. El judaísmo es igual, el cristianismo es igual y las religiones todas son iguales. La ley oral, no hay ningún problema con la ley oral, siempre y cuando es un complemento o un comentario o una guía para entender algo. No quiere decir que vas a poner la ley oral por encima de la palabra. Ese es el problema que yo tengo. No me digas a mí que la ley oral es igual o más arriba de la palabra. Me dices a mí que la ley oral es una guía para enseñarnos y ayudarnos cómo ellos siguen la Torá por todos estos tiempos, porque la realidad es que lleva más tiempo que nosotros siguiendo la Torá. Pues está bien, déjame escucharlo. Tiene más experiencia que yo, perfecto. Pero cuando tú me dices que lo que dijo un rabino en el medio de Yugoslavia, en el 1350, ahora es una ley, yo tengo un problema con eso. Porque no había un Sanedrín, estaba en la dispersión, y yo no me voy a poner una gorra que llega hasta acá arriba, que cuesta $2,000, y que son feísimas porque tú dices que tienen que hacer eso. Yo no me voy a vestir como un judío de Yugoslavia, de Rusia y de Checoslovaquia, que es Ashkenazí, cuando yo soy sefardí, pues. No tiene lógica. Eso está pasando en Puerto Rico. Allá los puertorriqueños se convierten al judaísmo y se ponen a vestirse como los Ashkenazí.
Mira si están faltos de identidad, que se convierten en una religión y adquieren costumbres que no son ni de los sefarditas, son de los europeos por allá. Estamos falta de identidad. Entonces el problema es que adquirimos una ley oral para identificarnos con el pueblo, en vez de utilizar la ley oral para darnos una idea cómo caminar, halajá. Interesante, el judaísmo, pongan atención, tiene el Talmud. El Talmud se compone de diferentes cosas, ¿no? Está la Mishnah, está la Gemara, o Gemara, no sé, alguien va a criticarme por cómo lo dije, ¿ok? Siempre hay alguien que critica todo, ¿ok? Sí, siempre hay alguien que critica todo, lo saben todo. Generalmente los ortodoxos judíos son los que saben todo. No sabemos leer, no sabemos nada, somos estúpidos todos nosotros acá en la dispersión. Eso me molesta también cuando hay gente que supone que sepan la Torá, que supone que nos ayuden, tengan templanza, tengan misericordia, tengan tolerancia para lo que queremos aprender. Si decimos algo mal, enseguida nos atacan, pues. Eso se llama inmadurez, porque ninguno de nosotros sabemos nada. Estamos aprendiendo, ¿verdad que sí? Entonces, el judaísmo, ellos no te enseñan, si el judaísmo te enseñara directamente la Mishnah, pues yo digo, tenemos que poner atención, porque la Mishnah es un compendio legal, es un libro legal. Son los decretos del Sanedrín en referencia a cómo seguir la Torá. Eso es diferente. Los argumentos de los rabinos a cómo aplicar la ley. Es como decir, leer los libros de la ley de la Corte Suprema en referencia a todas las leyes que ellos han declarado, un reglamento. Pues eso es ley. Ahora, la Gemara es el comentario de la Mishnah. El judaísmo moderno se enfoca en el comentario de la Mishnah, no la Mishnah. Y la Mishnah se enfoca en la Torah. ¿Me está siguiendo? Entonces, cuando yo hablo con los ortodoxos, que tengo muchos amigos ortodoxos, nos llevamos perfectamente bien. ¿Verdad, Yoli? Nos llevamos muy bien, hay mucho respeto entre nosotros. Pero cuando alguien empieza a refutarme de algo, yo le digo, un momentico, ¿por qué tú no me citas la Mishnah? Yo estoy de acuerdo con la Mishnah. Tú me citas los comentarios de la Mishnah. Vamos a la Torah primero y me citas la Mishnah. ¿Ok? No me cites la Gemara, porque la Gemara se abre para discusión porque es el comentario. Yo puedo estar de desacuerdo contigo con el comentario, pero ya cuando viene la ley, ya no puedo comentar. O me adapto o cambio. ¿Me sigue? Pero el comentario, hay opiniones. Pero cuando la ley se ejecuta, yo no puedo hacer nada. Entonces tenemos que aprender las diferencias. Porque hay cosas en la Biblia que son legales y no se pueden cambiar. Por eso es que voy a hacer el estudio del Sanedrín. Mi próximo estudio va a ser acerca de la autoridad del Sanedrín y cómo ellos ejecutaban juicio en el Sanedrín. ¿Ok? Los calendarios, las fechas, las cosas sagradas no se cambian. Pero eso es otro tema. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ok, perfecto. Todavía no me van a lanzar piedra, ¿verdad que no? En Marcos 7:9 y Mateo 15:3 dice, Yeshua dijo, bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición. Pero, ¿a quién le estaba hablando? Marcos capítulo 7. Mateo capítulo 15. ¿Quién es la audiencia? ¿Eran todos los fariseos? ¿O era cuál de las casas de los fariseos? Si ustedes no saben cuáles son los 316 reglamentos y las discusiones entre la casa de Shammai y la casa de Hillel, usted no va a entender estos versículos. Porque ellos eran los fariseos en ese momento. Él no le está hablando aquí a los saduceos, él está hablando a los fariseos. Entonces, si no conocemos la ley de los Estados Unidos, ¿cómo podemos nosotros decretar algo si no conocemos la ley? Hay una diferencia entre un americano de California a un americano de Texas y a un americano de Nueva York. Las costumbres son diferentes, en la forma que hablan es diferente, en la forma que comen son diferentes. ¿Verdad? Estamos todos bajo la Constitución. Pero hay costumbres que si tú vas al estado de ellos, tienes que acostumbrarte a lo que ellos hacen. Son tus tradiciones. Y si tú vas en contra de esa tradición, no te van a mirar muy bien. Ok, continuamos. Marcos 7:1. Se juntaron a Yeshua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Pero ¿cuáles eran? Estoy tratando de establecer una forma de que ustedes comencemos a pensar. Te dice fariseos y escribas, pero no sabemos cuántos eran, quiénes eran, qué creían ellos, cómo pensaban, qué pensaban, cuáles de ellos eran pro-gentiles y cuáles de ellos no eran pro-gentiles. Vamos a Marcos rapidito.
Marcos 7 dice, se juntaron a Yeshua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales viendo a algunos de sus discípulos de Yeshua comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, le condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, ¿ok? Ese no es un mandamiento. Dice, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Entonces, la gente se enfoca en qué es carne. El contexto no tiene que ver nada con carne. Tiene que ver con lavarse las manos antes de comer. Es interesante que cuando yo fui a Israel en el 2004, tuve el privilegio de guardar Shabbat en una casa de unos ortodoxos. Pero la esposa era de una línea de ortodoxo y el esposo era de otra línea de ortodoxismo. Entonces, uno era más liberal y otro más estricto. ¿Ok? Entonces, uno de ellos está lavándose las manos cuando hacemos Kabbalah Shabbat, que es la recepción de Shabbat. Eso es lo que significa Kabbalah, ¿ok? Recepción, recibir. Cuando estaban haciendo Kabbalah Shabbat, pues ella estaba lavándose las manos y me estaba hablando. Ah, perfecto, ok. Pues yo no sabía mucho en ese tiempo acerca de estas cosas, estaba aprendiendo, ¿no? Y de repente, cuando el esposo se está lavando las manos, yo continúo hablando porque ella me habló, pues yo le puedo hablar también. En ese momento la niña, tenía como algunos 7, 8 años, me hace shh, shh. Y yo qué niña más... La mamá se echa a reír y la mamá me dice, disculpa, lo que pasa es que mi esposo pertenece a una rama del judaísmo que cuando se lavan las manos no hablan, hasta que rompen el pan después de la bendición del Lechem. Yo no, yo pertenezco a otra línea de judaísmo que podemos hablar cuando lavan las manos. Pero eso no le quitó de que se lavan las manos. ¿Y de dónde proviene el lavado de manos del Shabbat? De la pureza del templo, donde hay un versículo donde dice, ¿cómo subiremos a la montaña del Señor? Corazón limpio y manos limpias. Ellos tomaron eso del templo y lo guardan ahora en su vida cotidiana, el Shabbat, porque la mesa se convierte simbólicamente en el altar. ¿Me sigue? El padre se convierte simbólicamente en el sacerdote. Por eso es que el papá de los niños en el Shabbat, en la noche, puede bendecir a los hijos con la oración arónica. Porque ellos tomaron la pureza del templo y la movieron a la esfera cotidiana del Shabbat. ¿Me está siguiendo? No es nada malo lavarse las manos para guardar el Kabbalah Shabbat. Si acaso estamos guardando algo que se hacía en el templo. Pero aquí hay muchos mesiánicos que, oh, no, eso es rabínico, eso es levítico, preservado por los rabinos. Muy diferente. Eso es levítico, reservado por los rabinos. Gracias al Padre que fue reservado. ¿Okay? A veces somos muy vagos para hacer estas cosas. Entonces, los grupos religiosos en el primer siglo. Están los fariseos, están los saduceos, están los esenios, están los samaritanos, están los sicarios. Los sicarios eran como, el trabajo de ellos era matar gente. ¿Sabían ustedes eso? Ellos tenían un cuchillo siempre. A ellos los contrataban, mercenarios pues. Ellos los contrataban para matar a la gente. Muertes políticas, hasta en el mismo atrio del templo, no dentro del templo, pero en el atrio de los gentiles, mataban gente también. Creían, pasaban entre toda la gente, fum, fum, y seguían. ¿Ah? Los celotes sí, pero era un poquito más reservado que los sicarios. Por cierto, sicario, la palabra sicario. Celote, no querían liderazgo sino Elohim. Los herodianos, ¿quiénes son los herodianos? Solamente se menciona 3 veces en la Biblia. Están los Am Haagetz, que eran la gente regular, la gente del pueblo, el pueblo. Están los judíos helenistas, que tenían nombres griegos, vestían como los griegos, venían de Alexandria, venían de Asia Menor, venían de Corintio, venían de Roma, venían de Siria, eran como griegos, pero eran judíos. Esteban era uno de ellos. ¿Okay? Estaban los nazarenos, que son los creyentes en Yeshua. Y estaban los escribas, que eran los abogados de la ley. ¿Cuántos de ustedes han estudiado cada uno de estos grupos detalladamente? Entonces, voy a hacer una pregunta y a la audiencia que me está viendo local y la audiencia en Teshuvah. ¿Cómo es posible que nosotros entremos en argumentos teológicos del contexto del primer siglo cuando no tenemos ni idea quiénes eran los grupos primordiales que toman un rol especial en la historia y la narración bíblica? ¿Usted cree que es justo discutir quién es aquel, quién está correcto, quién está incorrecto, cuando no sabemos la diferencia entre los grupos que se encontraban en el primer siglo que la Biblia menciona?
Por eso tenemos 40.000 denominaciones para probar este punto. Todos estamos errados. Todos tenemos que aprender eso. Vamos a tratar de hacer lo posible de identificar un poquito estos grupos. ¿Ok? Así que de ahora en adelante lo que quiero hacer es leer para que usted entienda lo que ellos tenían. Obviamente no se va a tomar todo el tiempo necesario para cubrirlo con detalle, pero quiero darle una idea de quiénes eran. ¿Ok? Ok, vamos a leer. Los fariseos, que en hebreos perushim, separar, era una comunidad judía que existió hasta el segundo siglo de la presente era o la era común. El grupo atribuía su inicio en el periodo de la cautividad babilónica en el año 584 antes de la era común a 536 de la era común. Algunos sitúan su origen durante la dominación persa o los consideraban sucesores de los hasidim, de los devotos. Se definieron como partido durante la revuelta de los macabeos contra los invasores seleucidas en el año 167 y el año 165 delante de la era común. Quiere decir, ¿cuánto tiempo usted dedica al estudio de los macabeos, de la diferencia entre los seleucitas, de los asmonianos, de los herodianos? ¿Cómo entraron los herodianos al poder? ¿De dónde provienen los Herodes? ¿De dónde proviene, perdón? ¿De dónde proviene él? Herodes. En otra palabra, tenemos aquí unas sectas y hay un problema dentro de Israel, pero no conocemos la audiencia. Entonces, dice, fueron coetáneos de saduceos, esenios y celotes. Este grupo está citado numerosas veces en los evangelios del Nuevo Testamento. Conflicto político religioso. Los fariseos se opusieron a la política del sumo sacerdote Juan Hircano en el año 134 al año 104 antes del Mesías, quien actuó apoyado por los saduceos. Juan Hircano, hijo de Shimón Macabeo, sacerdote, recuérdate que estos sacerdotes habían usurpado el sacerdocio, ¿ok? Vivía más como un rey pagano que como un sacerdote judío. Y los sectores tradicionalistas criticaban la identificación entre la realeza y el sacerdocio. Quiere decir que los fariseos al principio se levantaron protegiendo la integridad de la Torá, cuando la Torá dice los reyes de la línea de David y los sumos sacerdotes de Aarón. Comenzaron bien, pero después se profanaron también y se identificaron diferentes formas. ¿Ok? El líder fariseo Eleazar exigió que Juan Hircano renunciara al sumo sacerdocio. El enfrentamiento de los fariseos contra los saduceos se agudizó durante los reinados de los hijos de Aristóbulo I del año 104 a 103 antes del Mesías y Alejandro Janio de 103 al 76. ¿Y cómo fue que Janio resolvió la situación? Él crucificó 5,000 de ellos. Fácil, se acabó el problema. Voy a crucificarlos. Cuando pensamos que eran nada más los romanos que se crucificaban. No, este hombre que era increíble la opresión que ellos hacían, también estaba matando a los propios pueblos de Israel. Este último reprimió un levantamiento popular e hizo crucificar a 3,000, perdón, no 5,000, 3,000 de ellos, ¿eh? Crucificando a su propio pueblo. ¡Qué vergüenza, vale! La viuda de Alejandro Janeo, Alejandra Salomé, reinó del 76 al 66 antes de la venida del Mesías, rehabilitó a los sacerdotes fariseos y los hizo parte del Sanedrín y Senado juicio, acrecentando su influencia política y religiosa. Quiere decir que cualquier rey que entre va a tener sus aliados. En este caso, la reina era aliada de los fariseos porque ella tenía un tío que era fariseo. ¿Me siguen? La reina nombró a su hijo Hircano, el segundo, como sumo sacerdote, con el apoyo fariseo. El hermano menor de Aristóbulo, el segundo, se proclamó rey a la muerte de Alejandra y depuso a Hircano el 2, que era amigo de los fariseos, que buscó refugio entre los nabateos, cuyo rey Aretas, el tercero, y con ayuda farisea, sitió Jerusalén
en el 65 AC, pero fue derrotado debido a que los romanos apoyaron a Aristóbulo II. ¡Wow! Todo eso para entender quiénes son los fariseos. Quiere decir que tienen que estudiar un poquito de historia, ¿verdad que sí? Hermano, ¿están notando lo mucho que nos falta? ¿Verdad que sí? La semana pasada fue, antepasada fue ¿de qué? Del vocabulario del templo del Nuevo Testamento. Hoy ha sido de las personas de los grupos del primer siglo. ¿Por qué nosotros continuamos discutiendo, separando, dividiendo, minimizando el uno al otro cuando no entendemos lo que estamos leyendo? Vamos a aprender juntos. Vamos a educarnos juntos. Vamos a ayudarnos para que el cuerpo del Mesías crezca. Y no utilicemos lo poquito que creemos que sabemos para dividir el reino. Porque eso es exactamente lo que está ocurriendo aquí. El poder guía a la división si hay opresión. Amén. Entre los rabinos del siglo II circuló la siguiente leyenda. Esta es importante. ¿De dónde salieron los saduceos? ¿Ok? Oigan. Dice, Antígono de Soco, el sucesor de Simeón el Justo, el último de los hombres de la gran asamblea, el Sanedrín, y por tanto viviendo en el tiempo del influjo de ideas helenistas, enseñó la máxima. Él dice una enseñanza. Te voy a enseñar cómo salieron los saduceos. ¿Cuántos de ustedes nunca sabían cómo salieron los saduceos? Ok. Dice, este hombre, Antígono de Soco, uno de los rabinos muy importantes en Israel en aquel tiempo, o maestros eruditos, dijo, no seáis como sirvientes que sirven a su maestro por una recompensa, sino como los que sirven sin pensar en recibir una recompensa. Avod, el Piquet Avod 1.3. ¿Ok? ¿Qué fue lo que Sadoc y Boetus hicieron? Que eran sacerdotes. Después de lo cual, dos de sus discípulos, Sadoc y Boethus, confundidos del alto significado ético de la máxima. Es lo que estaba diciendo. Yo no soy ningún erudito y yo entiendo lo que quiso decir Antígonos. Él dijo, si sirve al Eterno, por favor no crea que eres gran cosa. Hazlo porque tú quieres servirle, no esperes nada en retorno. ¿Pero qué hacen ellos? Ellos dicen, llegaron a la conclusión de que no había futura recompensa, diciendo, ¿qué sirviente trabajará todo el día sin obtener su recompensa debida por la tarde? En otras palabras, como no hay vida eterna, mira lo que sacaron de ahí, como no hay vida eterna, pues nosotros vamos a tener la recompensa en esta vida. Y se convierten en dame y dame y dame y agarro y agarro y agarro. Inmediatamente se separaron de la ley y vivieron en gran lujo, utilizando muchas vasijas de plata y oro en sus banquetes. Y fundaron escuelas que declaraban el disfrute de esta vida como la meta del hombre, compadeciéndose del mismo tiempo a los fariseos por su privación amarga en este mundo, sin ninguna esperanza en otro mundo para compensarlos. Estas dos escuelas se llamaron, tomando sus nombres de sus fundadores, saduceos y vetusianos. Son saduceos. ¿Cuántos de ustedes aprendieron algo nuevo ahora? ¿Verdad? De ahí salen los saduceos. Un erudito explicó algo. Ellos estaban buscando una razón y una idea de no servir a Dios y tomaron esa excusa para entonces hacer lo que les daba la gana. Impresionante. ¿Quiénes eran los esenios? Ya hemos hablado de los saduceos y de los fariseos. Yes. ¿Cuál es la diferencia entre partido y secta? En este caso son sectas, no partidos. Entonces los partidos aquí, en la primera que dice fariseo, se definieron como partidos durante la revuelta de los macabeos. Sí, porque en la revuelta de los macabeos habían sectas, habían grupos. Entonces ellos se consideraban como un partido de los grupos. En otras palabras, están apoyando al liderazgo. ¿Me sigue? Eso, pero son sectas. Son una reacción al helenismo. El fariseísmo vino por una reacción al libertinaje. ¿Me sigue? Entonces sabemos que en su principio ellos lo que querían hacer es, ¿cómo te explico? Proteger el mandamiento. Entonces, si este es el mandamiento, un ejemplo, si este es el mandamiento, ellos dicen, ok, como vienen los griegos y la gente le encanta estar con los griegos, tenemos que poner reglas alrededor del mandamiento como una cerca, una valla, exacto, vamos a una valla. Entonces dice, para que entonces cuando venga el judío pueda pues que nos rompa el mandamiento, pues vamos a proteger el mandamiento con la valla.
Tú estás adentro y pues no vas a salir muy lejos. El problema es que después le pusieron más énfasis a la valla y a la cerca que el mandamiento. ¿Me sigue? Ahí es donde entra Yeshua. Usted se está enfocando en la interpretación del mandamiento en vez de llegar a la esencia del mandamiento. Esa dinámica política que había en el primer siglo, a eso se está refiriendo Yeshua. Él no está en contra de un fariseo que sigue la Torah y es fiel al mandamiento. Él está en contra de un fariseo hipócrita que quiere usar la Torah como la forma de ponerse por encima del pueblo, o un saduceo que no cree en la vida eterna, que va en contra de la Biblia. ¿Okay? Los esenios, ¿quiénes son los esenios? Era un movimiento judío establecido probablemente del mediados del siglo II antes de la era común, tras la revuelta macabea, cuyo existía hasta el siglo I, está documentada en diferentes fuentes. Sus antecedentes inmediatos podrían estar en el movimiento hasideo de la época de la dominación seleucida. Seleucida. Sobre el origen de la palabra esenios se han tejido varias hipótesis. Puede provenir de las palabras santos en griego, osa, o ser una referencia a los piadosos, en arameo, hasé. Entonces, escritos árabes se refieren a ellos como magaritas de las cuevas, ¿ok? Quiere decir, esta gente, ellos no querían saber de sacerdotes en el templo porque estaban profanados. Esto fue, mira qué interesante, esto fue una revelación, revuelta, se rebelaron en contra de lo que ocurría en el templo por los saduceos, porque eran sacerdotes. Muchos de ellos eran sacerdotes, ¿ok? Pero en vez de hacer una diferencia educativa, dijeron, no, nos vamos a meter en una esquina, una cueva por allá, y no queremos saber más nadie. Nosotros vamos a servir a Dios. Ni mujeres tenían, pues, están locos. Viviendo solo en una cueva, puro hombre ya metido. No. Yo no quiero ser así. Así que ellos volvieron al desierto donde recibieron los mandamientos. Exacto, ellos fueron al desierto donde recibieron el mandamiento, querían restaurar todo de nuevo, pero lo hicieron incorrectamente, no querían más nadie. Es algo, volvemos, ¿sí? En balance. Oh, los samaritanos, Shomronim, son un grupo ético y religioso que se considera descendiente de las 12 tribus de Israel. Hablan árabe y hebreo moderno. Para sus ceremonias religiosas utilizan el hebreo samaritano o el arameo samaritano. Interesante. Nosotros llevamos la gira a la sinagoga samaritana. Y ellos, en vez de decir Shema Israel, ¿ok? Shema Israel, Shema Israel, Shema Eloheinu, Shema Echad. En vez de decir Eloheinu, Adonai, ellos dicen Shama. No pronuncian el nombre. Es algo bien interesante. ¿Ok? Ellos creen, voy a decir lo que creen en un minuto, pero voy a leer la historia. Según la tradición, son descendientes de Manashe y Efraín, hijos de José. En el año 926, antes de la era común, las tribus del norte se rebelaron contra el rey Roboam, hijo de Salomón. De esta rebelión surgieron dos reinos, el de Israel en el norte, con su capital Shechem, hoy Nablus, y la de Judá al sur, con su capital Jerusalén. En el año 578, antes de la era común, el rey de Israel, Omri, trasladó la capital de Samaria a Samaria. En el año 740, antes de la era común, los asirios conquistaron las 10 tribus de Israel. La Biblia cuenta que el pueblo original marchó al exilio. En realidad solo la élite intelectual, no fueron todos los israelitas que fueron desterrados, se llevaron a la gente de inteligencia, los élites, la gente que tenían dinero, la gente de nombre, ¿ok? Y fueron reemplazados por gente foránea a quien se le dio cierta instrucción religiosa similar a la judía. Aunque el pueblo samaritano originado con esta mezcla reconocía la Torá, fue despreciado por el pueblo judío porque eran mezclados. Quiere decir que en el primer siglo hay una contienda grande entre los samaritanos y los judíos. ¿Ok? ¿Por qué? En realidad solo la élite eclesiástica e intelectual sufrió el exilio asirio. Al sustraerse del pueblo a los depositarios del saber más ortodoxo, este género liderazgo con una tradición judaica, pero distinto. Este género generó liderazgos.
Este generó liderazgo con una tradición judaica, pero distinguida de la ortodoxia reemplazada, lo que fue explicado por los élites desarraigados, con una mezcla ilegítima. Entre el siglo IV de la era común al siglo VIII, la lengua samaritana fue una rama occidental del idioma arameo, usada comúnmente para hablar y escribir, produciéndose entonces la traducción del Targum samaritano. Luego, en el habla corriente fue desplazada por el árabe y los escritos fue muy influida por el árabe y también el hebreo. Hoy ellos usan el paleohebreo. Tienen una Biblia en paleohebreo que es pictográfica, ¿ok? Entonces, el samaritanismo es una religión que se considera estrictamente mosaica. Su credo se basa en los siguientes dogmas. ¿Por qué estoy tomando tanto tiempo con los samaritanos? Porque Yeshua le ministró a la mujer samaritana, él sanó a los 10 leprosos samaritanos. ¿Y por qué lo hizo con ellos y envió a los samaritanos a ver el sacerdote en Jerusalén? Algún día le voy a dar ese estudio. ¿Ok? Porque los judíos odiaban a los samaritanos y los samaritanos odiaban a los judíos. Los judíos no toleraban a los samaritanos porque no respetaban la ley oral, porque no respetaban a Jerusalén como la capital y no respetaban el templo como el lugar donde era. Hasta este día el mismo conflicto existe. ¿Ok? Solo hay un único y verdadero Elohim, Yod-Heh-Vav-Heh, el Dios de Israel. Eso es lo que creen los samaritanos. La ley fue dada por Elohim a Moisés, quien es el único profeta. Ellos no leen los profetas, no leen Zacarías, Ezequiel, Habacuc, Joel, Miqueas, ninguno de ellos. ¿Okay? Los libros de la ley de Moisés, el Pentateuco, son los únicos libros inspirados, y leen Josué, porque Josué habla acerca de la montaña de bendición y maldición. Dice, el monte Gerizim y no Jerusalén es el único lugar escogido por Dios para reservarse un santuario verdadero, sede de su santidad. Eso es lo que creen ellos. Ellos no reconocen a Jerusalén como lugar santo de donde él puesto su nombre, sino que Gerizim, la montaña de bendición, Habraja, y la montaña de la maldición, Ivo. ¿Ok? Los sacerdotes son los intérpretes de la ley y los guardianes de la tradición. Ellos tienen un sacerdote. Levitas, en realidad no son levitas, pero dicen que son levitas. ¿Ok? Y también acepta la creencia en el Mesías, el día del juicio final, el cielo y el infierno. Ellos sacan todo eso de la Torah nada más. ¿Ok? Entonces hay un conflicto grande entre los fariseos y los samaritanos. Y sabemos que Yeshua habló del buen samaritano, ¿verdad que sí? Pero ¿cuántos de ustedes sabían todo esto de los samaritanos cuando leen toda esa dinámica en el primer siglo de Yeshua hablando con los samaritanos, de Yeshua hablando con la mujer samaritana que le da agua? ¿Y dónde está tu esposo? Aún no tengo. Sí, bien has dicho, porque el que tiene no es tuyo y tiene 5 que no tiene tampoco. ¿Quiénes son esos esposos de ella? ¿Están siguiendo? Eso históricamente Yeshua está hablando a la condición del reino del norte y cómo ellos fueron exiliados por su idolatría, que es adulterio espiritual. Ok. Los sicarios. El historiador judeo romano Flavio Josefo hace referencia a los sicarios en sus textos. Cuando Albinos, procuraduría del 62-64 después del Mesías, alcanzó la ciudad de Jerusalén, dobló cada esfuerzo y tomó la determinación de asegurar paz en la tierra, exterminando la mayoría parte de los sicarios. Esta gente, wow, qué extremistas eran. Son los responsables por muchas de las cosas que ocurrió en la destrucción del templo. Un sicario es una persona que mata a alguien por encargo de otro. Es un mercenario, por lo que recibe un pago, generalmente el dinero o en otros bienes. Asesino asalariado, asesino a sueldo. Son sinónimos. Es una figura conocida por el derecho romano que reguló especialmente su condena penal por la particular crueldad con que se conducían estos asesinos mediante la Lex Cornelia de Sicari. Mira si esta gente crearon tanto caso, tanto problema de los romanos, que los romanos hicieron una ley específica en contra de ellos. Ley Cornelia sobre apuñaladores
y envenenadores en el año 81 en la era común. Su nombre proviene de la sica, puñal o daga pequeña, fácilmente ocultable en los pliegues de la toga o bajo la capa. Literalmente, sicarios significa hombre daga. Su actividad estuvo vinculada en principio a la política, actuando en las asambleas populares, particularmente durante el peregrinaje al templo, cuando apuñalaban a sus enemigos, contrarios políticos de sus amos o simpatizantes, clientes de ellos, lamentándose ostensiblemente después del hecho para escapar de la detención. ¿Ok? Se encuentran ahora los celotes. Los celotes fueron un movimiento político nacionalista en la Palestina del siglo I, fundado por Judas el Galileo poco después de nacer Yeshua. El nombre hebreo, Canaim, celar, se refiere al celo por Elohim, guardando por sus miembros. Los Emanueles fueron la facción más violenta del judaísmo de su época, enfrentándose frecuentemente a otras facciones como los fariseos o saduceos, a quienes acusaban de tener celo por el dinero. El vocablo celota ha pasado a ser sinónimo en varios idiomas de intransigencia o radicalismo militante. Ellos querían restaurar el reino de Elohim a la fuerza y revolución. Yo pienso que Judá Iscariote, él era un celote. Okay, por eso fue que él se tornó en contra de Yeshua, porque él estaba esperando que Yeshua fuera revolucionario de quitar la opresión de Roma y traer el Malkut Hashamayim, el reino de Elohim o el Tikkun Olam, restauración de todas las cosas. Y cuando él vio que eso no iba a ocurrir, pues él dijo, este no es el Mesías. Y por eso hizo lo que hizo. Pero todo esto está en el plan del Todopoderoso. Vamos a seguir. Y Barrabás era un celote también. No, Barrabás era un celote. Era un celote. ¿Ok? Ok, entonces. I don't know how to get this thing out. What? It doesn't. No, it's this right here. Ok, ahí está. Los herodianos, vamos a hablar de los herodianos, que es un grupo muy interesante. Dice, Mateo 22:16, después enviaron a él discípulos de ellos junto con los herodianos, diciendo, maestro, sabemos que eres hombre de verdad, que enseñas el camino a Elohim con verdad y que no te cuidas de nadie, pero no miras, porque no miras la apariencia de los hombres. Son unos hipócritas, esa gente son políticos, no tenían ninguna lealtad religiosa ni nada. Ellos eran leal a Herodes, ¿ok? Marcos 3:6. Los fariseos salieron enseguida junto con los herodianos y tomaron consejo con él cómo destruirlo. ¿Ok? Entonces, estamos viendo aquí una foto de Augusto deificado. Este es el emperador de Roma, César. ¿Ok? Este es culto imperial. Los herodianos eran clientes de Herodes. Eran gente que servían a Herodes como el patrón. Herodes era un vasallo o un cliente de César. Ellos seguían el culto imperial. Entonces, por eso es que la pregunta que se le pasan los herodianos a Yeshua tenía que ver con el tributo a César. ¿Me están siguiendo? Porque la lealtad de ella no era la Torá, sino era a César. Entonces enviaron a algunos de los fariseos, Mateo 12:13. Y de los herodianos para que le sorprendiesen con algunas palabras. Y vinieron y le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre de verdad. Ya leí eso, ¿no? Dice, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. ¿Viste lo que estaba diciendo anteriormente? Que él era equitativo, equidad con todo mundo. Él no minimizaba a la gente. Entonces, si mi maestro, el Mesías, no minimizaba a la gente y los trataba con dignidad y honor, porque hay personas dentro de la Torá que hace eso y minimizan a otro. Ok. Entonces, ¿por qué no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino a Elohim, de Elohim? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Entonces él, como entendió la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me probáis? Traedme un denario para que lo vea. Se lo trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Del César.
Entonces Yeshua les dijo, dar a César lo que es de César y a Elohim lo que es Elohim. Y se maravillaban de él. ¡Wow! ¡Qué grandes palabras! Porque ellos querían que Yeshua caera en la trampa. Si Yeshua hablaba en contra de César, eso le daba razón para que Herodes hiciera juicio en contra de él, porque era usurpando la autoridad de César, el patrón de los herodianos. ¿Me están siguiendo? Entonces, una persona que iba en contra de César era enemigo de Herodes. Si Herodes se le conocía que estaba siendo amigos con enemigos de César, Herodes moría. Para Herodes era muy importante mantener siempre lealtad con César. ¿Cuántos de ustedes nunca han estudiado el culto imperial? Eso tiene que ser uno de los temas que voy a dar aquí en el futuro, ¿ok? Habían sobre 167 cultos a altares imperiales en Asia Menor nada más y 197 templos del culto imperial en Asia Menor nada más. ¿Ok? Eso debe llamarle la atención porque el libro Apocalipsis le está hablando de las 7 congregaciones que se encuentran en Asia Menor. ¿Cómo podemos leer el libro Apocalipsis si no entendemos el culto imperial? La carta introduce a las 7 iglesias en Asia Menor. ¿Cuál era el procedimiento de los sacrificios a César en el culto imperial? ¿Cómo se hacía y cuándo? Primera de Corintios, capítulo 10, 11 y 12 habla acerca de eso. Pero nosotros tomamos eso en contra del judío cuando en realidad no tiene que ver nada en contra del judío. Ok, eso es otro estudio. El culto imperial en la antigua Roma era la veneración de unos pocos emperadores elegidos como dioses. Una vez que fallecieron, el único emperador que se declaró a sí mismo Dios mientras aún vivía fue Domiciano, lo que causó escándalo. Hacer que ciertos emperadores fallecidos se convirtieran en dioses se convirtió en un elemento prominente de la religión y el imperio romano durante el principado. Interesante que hay mucha gente en la Iglesia Católica que cuando mueren después los declaran santos. Los beatifican. Eso es lo mismo que el culto imperial. Es lo mismo. Porque la gente adoran y oran a esa gente. ¿Ok? Porque el César se convirtió en el sumo sacerdote del culto imperial. Él era el que mediador entre él y los dioses de Roma. Imagínate, si tú eres un ciudadano romano en el primer siglo, tú tenías que rendirle culto a César. Si no lo hacías, era una prueba de deslealtad y podías morir. A eso tenía que... ¿Cómo era que Pablo podía vivir en el imperio romano? Porque los judíos estaban exentos. ¿Cómo se dice? Exentos, ¿no? Excluidos de después que ellos pagaran su impuesto a Roma, no había ningún problema. Ellos podían guardar sus fiestas. Por cierto, en el Imperio Romano se le proveían a los judíos una tienda en el mercado con carne kosher. Ellos podían pagar el shekel, el medio shekel al templo, y si querían las fiestas podían ir. Augusto César les dio libre acceso para hacer eso. ¿Ok? Ok. Continúo. El culto pronto se divulgó por toda la extensión del imperio, solo se abandonó en el dominado, después de que el emperador Constantino I comenzara a apoyar el cristianismo. ¿Ok? Quiere decir que el culto imperial tiene que ser primordial en este estudio para entender el Nuevo Testamento. ¿Ok? Ya termino en 5 minutos, hermano. De Julio César Adriano permitió que se erigiera una estatua de él mismo con la inscripción Dio Invicto, en latín, Dios Invicto, en el año 44 antes del Mesías. El mismo año César se declaró dictador vitalicio. Su sobrino e hijo adoptivo Octavio construyó un templo en Roma dedicado a Divus Julius, el divino deificado Julio. Oigan, esa palabra diva, que muchas mujeres les gusta usar. Yo soy una diva. Te está llamando una diosa. Porque la palabra divus es la misma que la palabra diva. En el femenino y masculino. Y toda esta gente, yo soy una diva. Te está llamando una diosa. Te estás proclamando una diosa. Wow. Esto era un acto que consolidó el poder de Augusto, puesto que él era hijo adoptivo del deificado Julio.
o César, de manera que llevó el título Divu Filios, Hijo de Dios. Por eso es que el Evangelio dice que Yeshua es el Hijo de Dios, porque este se llamó Agosto, se llamó el Hijo de Dios. El nacimiento de Agosto fue que la madre de Agosto fue al templo de Apolo y allí una serpiente tuvo sexo con ella. Interesante, el hijo de la serpiente y después el nacimiento de Yeshua, el hijo de la semilla, el hijo de Elohim. ¿Viste el contraste? Ok, estamos claros, ¿no? El desarrollo mitológico, una casa imperial, los gens, Julia, se retrataba como los descendientes del héroe Iulo, Venus, Júpiter y Virgilio. Ya ustedes tienen una idea. Esto es culto imperial que se practicaba en el primer siglo en Jerusalén. Los herodianos practicaban esto. Herodes practicaba esto. ¿Ok? ¿Cuántos tipos de fariseos habían en el primer siglo? El Talmud de Jerusalén también critica a los fariseos de manera semejante. El Talmud describe 7 distintos tipos de fariseos, 5 de los cuales son hipócritas y 2 que son buenos. ¿Cuál de ellos es Nicodemo? Porque Yeshua fue muy bueno con Nicodemo y José de Arimatea. Pero los demás los llevaba siempre discutiendo con ellos, ¿no? 1. El tipo de fariseo de hombro que exhibía sus buenas obras, delante de los hombres, pero como si se portara una medalla de honor sobre su hombro o pecho. Yeshua comenzó sus denuncias con la mención de este tipo de fariseo en Mateo 23:4. El fariseo, el segundo tipo de fariseo, el fariseo que espera para ver, le pediría a alguien que esperara un momento para ver que le pudiera ver realizar alguna obra de caridad. En otras palabras, espera, porque tengo que ayudar a esta persona. ¿Viste qué bien, qué bueno yo soy? Para que lo vean. Para que lo vean. El tipo de persona que quería enseñar quién era por sus obras, pero era hipócritamente, ¿no? El tercer tipo de fariseo era el ciego. Cerraría sus ojos para evitar ver a alguna mujer, aunque tuviera que tropezar o golpearse contra la pared. Quiere decir que cuando Yeshua dice, ustedes fariseos ciegos, está hablando a uno de los tipos de fariseos, lo que se cree más santo que todo el mundo. Ven una muchacha y en vez de mantener su mente pura, hacen, no quiero ver. Está en vigencia eso todavía. Sí, ¿no? El cuarto tipo de fariseo es el mortero, que caminaba con la cabeza baja para evitar que vea alguna tentación. Ese es otro. No quiero ver. El quinto tipo de fariseo, el contador, siempre estaba contando sus buenas obras para saber si contrarrestaban sus malas obras. Y hay 2 tipos de fariseos. El fariseo temeroso de Elohim, quien era un hombre justo y virtuoso, y el fariseo amador de Elohim, que tenía un verdadero amor por Elohim. 7 tipos de fariseos, 2 casas de estudios, 6,000 fariseos en total en el primer siglo. Pero cuando leemos el Nuevo Testamento pensamos que son toda la población que eran fariseos. Las 2 escuelas de estudios farisaicos, casa de Shammai, casa de Hillel, establecen los 18 edictos y 2 de ellos eran contra los gentiles. Y la casa de Hillel está Gamaliel, está Pablo y está Akiva. ¿Amén? Vamos a dejarlo ahí. Con eso terminamos, hermanos. Quiere decir, ¿qué aprendimos hoy? Que en realidad no conocemos el Nuevo Testamento. Conocemos al protagonista de la película, el Hijo de Elohim viviente, a Yeshua nuestro Mesías. Conocemos a algunos de sus amigos, que son los discípulos, pero no tenemos idea de la historia, no tenemos idea de quiénes hacen y por qué son, cómo actúan y por qué actúan. Entonces, la pregunta para terminar es, ¿por qué tomamos tantas actitudes y dividimos y separamos y juzgamos y nos convertimos en piedra de tropiezo a veces, cuando en realidad no conocemos la narración bíblica? No sabemos nada todavía, estamos aprendiendo. En el futuro me gustaría poder hacer otros estudios que faciliten el contexto del primer siglo. El próximo estudio va a ser acerca del Sanedrín y la autoridad jurídica de Israel
y vamos a ver si estamos haciendo cosas que va en contra de la misma Torá, aunque pensamos que estamos siguiendo la Torá. Que el Eterno los bendiga, los guarde. Gracias por su atención y espero que los hermanos en Teshuvah esto sea de bendición y no crean nada de lo que yo les digo. Verifíquelo todo para que la gloria de nuestro Mesías, el honor, siempre sea exaltada para que nosotros no nos dejemos caer en vergüenza. Shalom, legislado.